SCP-001. Esperando desclasificación. Bloqueado. Bienvenido. Personal autorizado. Por favor, seleccione el archivo deseado. Nombre en clave. Tufto. El Rey Escarlata. Categoría: seguro. Descripción: SCP-001 es una entidad comúnmente conocida como el Rey Escarlata. SCP-001 se encuentra actualmente localizado en forma simultánea en varias dimensiones alternas, siendo incapaz de entrar a la dimensión prima. Sin embargo, se cree que ha intentado entrar en forma repetida durante un período de menos de 300 años. Las propiedades físicas, mentales y conceptuales de SCP-001 son desconocidas para la Fundación. Sin embargo, continúa ejerciendo una fuerte influencia en una serie de individuos y eventos dentro de la dimensión prima. Se cree que la existencia de SCP-001 representa un escenario de polinización cruzada clase Tashkent 1 en curso pero latente. Un escenario clase K en el que la inminente alteración de la realidad o la erradicación de toda vida humana es causada por la interacción entre dos objetos anómalos de una naturaleza radicalmente diferente. Si SCP-001 entra en la línea temporal prima, se producirá una alteración irreparable de la normalidad. La contención de SCP-001 es, sin embargo, innecesaria. Cualquier intento de alterar la clasificación de SCP-001 o la clasificación del objeto resultará en la destitución inmediata por parte del Consejo O5. Han aparecido referencias de SCP-001 en el arte y en la tradición oral de una extensa variedad de culturas humanas y no humanas en todo el universo, incluso en comunidades que no han tenido contacto entre sí. Las descripciones comunes dentro de estas tradiciones son de una criatura roja de inmenso tamaño, que normalmente lleva una corona de oro u otro tocado que signifique realeza. Aunque los nombres atribuidos a SCP-001 varían, la mayoría contiene dos elementos. Una palabra que significa alguna forma de realeza combinada con una palabra que significa el color rojo. Las culturas que no poseen un concepto del color rojo, pero siguen este patrón de denominación, utilizan universalmente un color análogo al concepto inglés del color rojo. La mayor parte de los miembros del personal, excepto los que trabajan en anomalías relacionadas con SCP-001, no poseen conocimiento de la entidad. Como parte de los procedimientos de contención de SCP-2317, se debe informar a los miembros del personal de nivel 4 que SCP-2317 es, de hecho, SCP-001. Con la excepción del Dr. Robert Montaut, jefe de proyecto en SCP-001, SCP-231 y SCP-2317. La verdad de esto es desconocida, aunque es una hipótesis que ha recibido un fuerte apoyo entre varios miembros del Consejo. La naturaleza aparentemente multidimensional de SCP-001, sin embargo, hace improbable la posibilidad de que SCP-2317 sea algo más que un único aspecto de SCP-001. Se desconoce cuándo se descubrió SCP-001. La pérdida de varios archivos concernientes a los orígenes de la Fundación en el golpe de Estado rugiente de 1889 ha impedido una reconstrucción completa de los acontecimientos, aunque una investigación poco después, datos borrados. Varios grupos dedicados a traer a SCP-001 a la dimensión prima han existido a través de los años. El más reciente de ellos han sido los Hijos del Rey Escarlata, el cual fue destruido en una operación COG-SCP, conjunta en enero de 2018. Su antiguo líder, Dipesh Spivak, se encuentra actualmente bajo custodia de la Fundación bajo la designación de P.D. 3172.
Actualización 1 de junio de 2018. SCP-001 ha sido recientemente objeto de una extensa investigación por el Dr. Robert Montaut, jefe de proyecto en SCP-001, SCP-231 y SCP-2317, y creador del procedimiento 110, Montaut. Basándose en los resultados de esta investigación, SCP-001 ha sido degradado a seguro tras una decisión tomada por el Consejo O5. A petición de la antigua O5-13, se pueden encontrar a continuación una serie de documentos relacionados con esta investigación, a fin de proporcionar contexto e información adicional relativa a esta teoría. Estos han sido depurados, categorizados e incluidos por la antigua O5-13 con el permiso de O5-1, con el fin de proporcionar algún contexto a esta reevaluación. Fase 1. Sangre. Documento 1. A continuación, se incluye una entrevista entre el Dr. Robert Montauk y B-3172. Fecha: 1 de abril de 2018. Entrevistador: Dr. Robert Montauk. Entrevistado: B-3172. Localización: Sitio 713, Sala de Entrevistas 2. Comienzo de registro. De nuevo, Dr. Montauk. No entiendo qué quieren de mí. Hola a ti también, Dipesh. Siento hacerte esto de nuevo. También creo que es una tontería, para ser honesto. Lo que queremos de ti son respuestas. Han pasado, ¿qué? ¿Semanas? ¿Meses? Me han arrastrado hasta aquí, a una de sus salas de interrogatorio, y me han hecho estas interminables preguntas. Tú o uno de tus lacayos. Siento si te han hecho sentir incómodo. No era mi intención, pero es difícil seguirle la pista a todo. ¿Los guardias te han tratado mal de alguna manera? No, en realidad no. Realmente no puedo quejarme. Solo son sus ojos. Parecen tan muertos, tan fríos. Si quiere, puedo reorganizar al personal y poner a alguien más en su equipo de seguridad. Ahora mismo estamos un poco cortos de personal por aquí, y muchos de nuestros mejores muchachos están fuera. Y luego está el papeleo, y el control sin fin. Ha habido algunos problemas bueno, no necesitas saberlo. No eras lo que esperaba, ¿sabes? ¿Pensaste que la fundación sería diferente? No, pensé que tú lo serías. ¿Has oído hablar de mí? De lo que has hecho. El procedimiento 110 Montauk. Bueno, la gente en mis círculos han hecho algunas cosas oscuras en sus tiempos, pero esto... Solo hice lo que era necesario, señor Spivak. Como investigador de la fundación, y como alguien que no quiere ver morir a sus seres queridos. Sí, eso se parece mucho a la fundación, ¿no? Todo lo hecho está justificado por lo que es necesario. Ven el mundo, las personas que se mueven en él, las vidas vividas tocadas solo por leyes totales y universales de la sociedad y de la física. Y todo tiene que ser canalizado a través de esas leyes, y lo que está fuera de ellas tiene que ser contenido. Es todo tan simple. No dirías eso si trabajaras aquí. Algunos de nosotros te llamábamos malvado. No creo que sea suficiente. Es muy amable de tu parte. Tampoco creo que seas lo que esperaba, a decir verdad. Especialmente dada tu reputación. Me han dicho que soy una persona difícil de tratar. Demasiado críptico, dicen. Una persona incluso me llamó lunático. No creo que deberían llamarte lunático. Tu cabeza puede estar en las nubes, pero pareces estar locamente petulante al respecto. Claro, no tan petulante como algunos de los cultistas delirantes que han pasado por aquí. Supongo que debería estar agradecido por eso, al menos. Trataré de no tomar eso como un insulto. Pero esto es lo que no entiendo. Su procedimiento. 110 Montauk. No es... Me temo que no puedo hablar de eso. Tenemos que seguir adelante. El tiempo, la marea y toda esta mierda. Por favor, dime cuál era la intención general de los hijos del Rey Escarlata. Los hijos están muertos. No queda mucho más que pueda decirte. Me gustaría oír las cosas con tus palabras. Supongo que se podría decir que nuestra intención fue salvar al mundo. ¿Y cómo planeaban hacerlo? Al traer al Rey Escarlata a esta realidad, por supuesto. Esto ya lo sabes. ¿Pero cómo salvaría eso al mundo? Doctor, ¿es realmente necesario? Se llevaron a sus hijas hace años y terminaron matándolas a la mayoría.
Ya han aniquilado a nuestra sociedad, y estoy seguro de que saben todo lo que ocurrió en ella. Adorábamos al rey, pretendiendo que era Satanás o algún otro dios antiguo del mal. Nuestro círculo íntimo creía que la violación era el último acto sagrado. Fallamos, ustedes y los quemalibros nos destruyeron, y el asunto se ha acabado. Pareces muy tranquilo al describir la destrucción del trabajo de tu vida. ¿Qué más puedo hacer? Sé cómo va a terminar esto. Tal vez siempre lo hice. ¿Por qué te refieres a la coalición oculta global como los quemalibros? ¿Estaban usted y su grupo afiliados con la mano de la serpiente? Eso es complicado. Es una pregunta bastante simple. Pero no hay una respuesta simple. Aún así, sí, estábamos afiliados a la mano de la serpiente. La mayoría de nosotros pasamos por allí en algún momento. Nos repudiarán, por supuesto, si les preguntas por nosotros. No son monstruos como nosotros. Tienen preceptos morales. Todo lo que quieren es buscar maravillas, y como no ven ninguna maravilla en el rey, nos repudian totalmente. Pero ellos saben, en el fondo, que nos necesitan. ¿Los necesitan? ¿Para qué? Por la misma razón por la que nos dejaron vivir. Asaltamos la biblioteca, peleamos contra ellos, una escaramuza con ellos. Tenían una gran cantidad de basura sobre nosotros, mucho más que tú. Pero nunca terminaron el trabajo. Son tan malos como los carceleros, a su manera. La misma compartimentación, los mismos objetivos singulares. Su existencia se basa en nada concreto. El tiempo vacío de la historia, eso es todo. De hecho, nacieron al mismo tiempo que ustedes. Sois más parecidos de lo que crees. Eso es imposible. La mano de la serpiente ha sido documentada como existente mucho antes que la fundación en cualquier encarn. No lo entiendes. La biblioteca siempre ha estado ahí, sí, pero no la mano. La mano era algo nuevo, como todos ustedes. ¿Crees que a alguien le importaba la maravilla en los viejos tiempos? A nadie le importaba la maravilla. Se preocupaban por la comida, la familia y la sangre. ¿Qué se supone que significa eso? Significa. No lo entenderías de todos modos. Pero la mano sí. Creo que incluso los quemalibro lo entienden, a su manera. Pero la mano está asustada. Tratan de borrarnos, olvidarnos. Somos lo que deberían ser, pero nunca podrán ser. Mira, Dipesh, he intentado hacer las cosas más cómodas para ti, pero necesitamos algo de toma y daca. Hablas con enigmas críticos clichés, y quiero algunas respuestas. No puedo contártelo todo. No tratarías la información correctamente. La tratarías como un hecho científico, algo para ser tragado, entendido, contextualizado. ¿Y qué hay de malo en ello? ¿Por qué hace esto, doctor? ¿Por qué está sacando a relucir estas cosas? No debería decírtelo, pero, al diablo. Estoy cansado de esto. He estado trabajando en SCP-001 durante 2 décadas. Dirigí el proyecto durante casi 9 años, después de que se me ocurrió el procedimiento. No lo sé. Estoy cansado. Donde quiera que voy veo al Rey Escarlata, pero nada de él tiene sentido. Un demonio de cuernos grandes, un sanguinario dios arcaico. Es todo tan pequeño, tan obvio. La fundación ha cambiado en la última década. Le hemos hecho frente a demonios conceptuales, moradores malévolos del género, destructores séptuples, todos los cuales son mucho peores que alguna antigua deidad de sacrificio. Pero ahí, detrás de todo, veo esta sonrisa en el fuego. Ese temor, ese viejo temor, persiste. Y esto a pesar de ver horrores mucho menos dóciles y mucho más sutiles, tratando de desquebrajar el mundo a diario. Solo quiero entender, supongo. Pelar las capas, los cuentos sobre los cuentos contradictorios, y averiguar quién es realmente. Estás siendo muy sincero. Para ser honesto, he dejado de preocuparme. Este trabajo te consume. Las cosas que tienes que hacer, los arrepentimientos, bueno, estoy demasiado arriba para que alguien me toque ahora, y me he topado con demasiados callejones sin salida como para quedarme atascado en el protocolo a estas alturas. Solo dime algo, Dipesh. Lo que sea. Ok. Mira. Me agradas, Montauk. Debes ser un bastardo de sangre fría en algún lugar de ahí dentro. ¿O no se te habría ocurrido? Bueno, ¿quién soy yo para juzgar, Te diré por dónde empezar. Soy todo oídos. Hay 3 cosas que entender sobre el Rey Escarlata. 3 leyes que, cuando se juntan, forman una imagen completo. Una es la ley de la sangre. Una es la ley de lo concreto. Y una es la ley del clamor. 3 leyes, ¿Qué
que el rey estableció para sus seguidores, o que le fueron impuestos? Ambas. La primera fue su ley, la segunda fue la de otra persona. Y en cuanto a la tercera, bueno, te enterarás de la tercera cuando hayas descifrado las dos primeras. Muy críptico. Es todo lo que puedo decirte por ahora. Necesitas aprender de la manera apropiada. ¿Eso es todo lo que darás? Eso es todo. Muy bien, Dipesh. Fue un placer hablar contigo, como siempre. Fin del registro. Documento 2. El siguiente es un extracto de las memorias de un tal Jack Earst, un desertor de los hijos del Rey Escarlata. Earst fue un alterador de la realidad de alto nivel, capaz de entrar en los cuerpos de humanos en el pasado y experimentar sus pensamientos y emociones de primera mano. La siguiente es una descripción de lo que Earst llamó la batalla de los Gemellet, supuestamente una batalla entre SCP-001 y sus seguidores contra un grupo llamado los Hijos de las Urnas. Earst aparentemente experimentó la batalla desde la perspectiva de un soldado de a pie en el ejército de SCP-001. Estas memorias fueron escritas poco antes de la muerte de Earst en 1976. Estas estuvieron entre los primeros documentos consultados por el Dr. Montauk durante su investigación. La fortaleza era monumental, hecha de roca volcánica y hierro dentado y construida en una vasta montaña. Cada medida, cada ángulo fue calculado para promover la ideología del rey. Las rejillas y barras de acero parecían sobresalir aleatoriamente en cualquiera cerrada dirección, pero si pudieras ver el todo, entonces verías la simetría. Era una expresión perfecta del orden cósmico, expresado en 7 sin fin. Es un viaje difícil de recordar, pero me vienen pedazos y piezas. Éramos esclavos, creo. Nos habían sacado de una tierra lejana. La nobleza nos miraba con ojos crueles, pero al rey no le importaba. Él nos recompensó, y así fuimos los instrumentos de sus reglas. Cuando una aldea requería la justicia del rey, nosotros descendíamos sobre ellos con sangre y hierro. Los aldeanos nos temían, y eso me pareció correcto. Pero cuando llegó la horda, con fuego y ascuas y sus gritos de libertad, los aldeanos seguían tan asustados como lo eran ante nosotros. Ese no era el miedo de su amo, creo, sino el miedo a la anarquía. No sabían hacia dónde tornar. Al final, la mayoría nos traicionó. A muchos se les había quitado sus hijas para nuestro amo. Antiguos ritos. Ritos de sangre. Ritos arcanos. Pero nos paramos sobre las almenas, leales hasta el final, nuestros corazones rebosaban de felicidad por la justicia de todo esto. Todavía no estoy seguro de lo que estaba pasando, fue todo tan caótico y lleno de humo rojo, pero podía sentir la sed de sangre de mi anfitrión. Nos quedamos parados, observando y esperando. El sonido de escombros y explosiones vino del otro lado de la colina, y comenzó la última batalla. Entonces sucedió algo extraño. Mi anfitrión de repente sintió miedo, y él y yo estábamos en otro lugar. El cielo no era rojo sino negro. No era un esclavo, sino parte de una plebe reclutada. Los campesinos nos miraron. Todos estaban hambrientos. Extendieron sus manos, mendicantes, suplicando, rezando. El viento era su amo, y les gritaba. La horda venía, pero ellos también estaban hambrientos. Entonces la escena parpadeó de vuelta, y estaba de nuevo en mi anfitrión, bajo un cielo escarlata. La voz del rey se enfureció. La plebe de sus ejércitos huía hacia las puertas, pero no se abrían. Nuestras flechas, recubiertas de llamas y brea, volvieron a volar. Pero la horda no se amilanó. En mi mente no podía ver nada más que el fuego del rey. Desenvainé mi espada. Todos desenvainamos nuestras espadas. Todos nos lanzamos a la batalla. Y entonces, por así decirlo, la escena cambió de nuevo. No había almenas, solo el cielo oscuro y el viento, y un cielo más desgarrado y solitario. Los campesinos suplicaron, los nómadas se rieron, vitorearon, lloraron. El viento ya no soplará más. Dijeron. Las dos escenas entraron y salieron. Un fuerte rojo se desangró en un campo negro. Lo he rumiado durante mucho tiempo, pero creo que fueron la misma batalla, vista a través de dos ojos diferentes. O al menos los recuerdos de dos batallas diferentes. Todo esto se sintió extraño. No fue como la mayoría de mis viajes.
Era como una cacofonía a medio recordar, dos ideas rasgándose la una a la otra. Había una línea temporal que mostraba lo que realmente sucedió en ese ennegrecido páramo. Y había una que había sido hecha verdadera, impuesta a través del tiempo en la verdad. Lo último que recuerdo es que fui cortado por una espada nómada, de una frágil urna mantenida en alto, de 7 novias raptadas de un castillo, o fueron raptadas de un campo, tomadas como botín de guerra por alguna oscura tribu en alguna estepa perdida. Recuerdo al rey gritando, retorciéndose, golpeando mientras era sellado. Y luego morí, y me desperté en el ritual. Por un segundo, me pregunté si los otros acababan de inventar al rey, y enviaron alguna imagen de él al pasado. Pero no creo que eso fuera cierto. Carecían del poder, y además, nunca fue una mentira total. Había algo en ese viento inicuo que me recordaba algunos de los rituales más antiguos. Fue entonces cuando decidí dejar a los hijos. Me fui esa noche, sin decir una palabra. No me detuvieron. Probablemente pensaron que no valía la pena el esfuerzo. Estaban tan seguros del éxito de su misión. Pero ya no quería ser parte de eso. Las cosas que vi estaban basadas en la ley de la sangre, y solo puedo orar para que nunca sucedan. Documento 3. El siguiente es un registro de todos los intentos conocidos de grupos anómalos para forzar la entrada de SCP-001 en la dimensión prima desde la contención de SCP-231. Fecha 1 de marzo de 2009, el grupo de interés involucrado fue, Hijos del Rey Escarlata Provisionales. Los detalles del intento se llevó a cabo mediante el untamiento ritual de sangre y luego la destrucción de escombros recuperados de la demolición del complejo de viviendas Cochran Gardens en San Luis, Missouri. Se cree que los Hijos del Rey Escarlata manipularon a los funcionarios del Estado en la demolición durante el transcurso de varios años, y que este grupo escindido continuó su trabajo mientras los hijos originales entraban en decadencia, y el resultado fue que el intento evitado por una redada de la Fundación. Fecha 12 de mayo de 2012, el grupo de interés involucrado fue, la Guardia Roja. Los detalles del intento parecían estar usando la sangre, los huesos y el líquido cefalorraquídeo de varios animales, combinado con cánticos rituales, para crear un portal para SCP-001. Un gran número de logos de la Fundación SCP, tallados en hueso, fueron colocados alrededor del sitio ritual en una posición defensiva. Estos logos fueron tallados de manera ligeramente incorrecta y el resultado fue que el intento no fue detectado por ningún DI, y estuvo muy cerca del éxito. Sin embargo, al presentarse un error crítico en las palabras del ritual resultó, en cambio, en una gran onda expansiva, destruyendo a todos los miembros reunidos de la Guardia. Se desconoce por qué la Guardia aparentemente deseaba invocar la protección de la Fundación para su ceremonia. Fecha 2 de julio de 2014, el grupo de interés involucrado fue la Coalición Oculta Global. Los detalles del intento fueron desconocidos, y los resultados fueron desconocidos, pero sin éxito. Faltan los registros de la COG relativos al incidente, con la excepción del nombre Operación Frontera Histórica, con la declaración de misión para exacerbar las tensiones del tiempo histórico con el fin de provocar y destruir una amenaza oculta significativa. Se cree que varios operativos de la COG fallecieron en el intento. Fecha 1 de enero de 2017, el grupo de interés involucrado fue la Armada del Alba Renaciente. Los detalles del intento fue el intento involucró la quema ritual de varios calendarios adheridos al calendario gregoriano, mientras que miembros del grupo levantaban calendarios empapados de sangre adheridos a los sistemas solares juliano, hijri y persa a una efigie de SCP-001, y los resultados fueron que intento impedido por miembros de la Mano de la Serpiente. Todos los materiales fueron recuperados y llevados a la Biblioteca de los Errantes. Fecha 17 de septiembre de 2017, el grupo de interés fue la Mano de la Serpiente. Los detalles del intento fue en gran parte desconocido. Los detalles no están claros, pero se cree que involucró la destrucción altamente selectiva de libros particulares dentro de la Biblioteca de los Errantes, y los resultados fueron que el intento fue supuestamente frustrado debido a un cisma en el grupo. Las bajas resultantes dañaron gravemente la biblioteca. Fase 2. Lo concreto. Documento 4. A continuación, se incluye una entrevista entre el Dr. Robert Montauk y B. 3172. Fecha: 14 de abril de 2018. Entrevistador: Dr. Robert Montauk.
Entrevistado. VRI 3172. Localización. Sitio 713, Sala de Entrevistas 2. Comienzo del registro. Hola de nuevo, Robert. Hola, Dipesh. Revisé sus leyes. Me temo que no me he vuelto más sabio. Ya llegarás a eso. ¿Qué encontraste? La ley de la sangre es mencionada unas cuantas veces en muchos lugares. Pero no pude encontrar ninguna información concreta. Me preocupaba que no lo hicieras. Solo había una fuente de uso real, una descripción de algo llamado la Batalla de los Gemellet, escrita por un desertor de los hijos. Ah, Ernst. Sí. Leí sus memorias una vez. El único testigo ocular genuino del sellado del rey, aunque poco fiable. ¿Cómo es posible? Oh, lo embelleció. No se fue enseguida, me topé con un primer borrador entre sus cosas, poco antes de que se fuera. Yo era joven en ese entonces, y recuerdo cuán apasionadamente discutió después de su visión. Dijo que nos habíamos equivocado con el rey, que no era un demonio o un monarca, sino una voz en el viento. Cuando fui mayor, y me di cuenta de todo, me sorprendió lo cerca que estuvo de una comprensión total. Simplemente no estaba muy ahí. Debí haber adivinado que era un mentiroso. No es un mentiroso, no del todo, solo un poco perdido. Y solo tiene mi palabra, doctor, en la que la fundación ha dejado muy clara que no confía. No hay razón para dudar de ti. ¿Qué puedes perder? Pareces tan ansioso por saber la verdad como yo. Cierto. Y en ese sentido, tengo una pregunta, si me permite. Dispara. Cuanto más tiempo te haga hablar, mayor será la posibilidad de que cometas un error y me digas algo que no deberías. ¿Sabe por qué el procedimiento 110 Montauk realmente funciona? Lo siento, Dipesh. No puedo hablarte de eso. No te preocupes. Creo que sé la respuesta de todos modos. Dime, ¿has perdido a alguien? No sé a qué te refieres. Siento traer recuerdos dolorosos. Pero también he mirado en los archivos de la fundación, ¿sabes? Era necesario, en su día, comprobar lo que los tuyos le estaban haciendo a sus hijas. Sé que tu hermano... Deja de hablar. Esta entrevista no es sobre mis asuntos privados. Lo siento, doctor. No quise decir... Por favor, explícame el significado de esta ley de sangre. ¿No es obvio? Es la forma en que gobernaba el rey Escarlata. Había orden, pero fue a través de la imposición de una voluntad de hierro en el campesinado, a través de ejércitos de esclavos, a través de una nobleza criada para ser cruel. Las realidades del mundo de sus días, en su retazo del globo. ¿Qué tiene que ver esto con el rey, con la naturaleza de SCP-001? ¿Cuáles son esas otras leyes? Le sugiero que investigue la segunda. No tengo tiempo para tus juegos. Dígamelo ahora, VRI 3172, o serás cortado solitario. Oh, doctor Montauk. Lo lamento. Debe buscar la ley de lo concreto. Eso es todo. Esta entrevista ha terminado. Fin del registro. Documento 5. A continuación, se incluye una página del reporte de 1891 del agente de Beauvoir sobre los archivos perdidos de la Fundación después del golpe de Estado rugiente de 1889. El reporte se perdió poco después del asesinato de Beauvoir en 1895, junto con varios documentos más de los archivos de la Fundación. Esta página fue recuperada por medios desconocidos por el Dr. Montauk. No se han encontrado otros materiales de esta pérdida de datos. En resumen, los documentos perdidos son extremadamente extensos, y abarcan una amplia gama de datos concernientes a la historia temprana de la Fundación. En particular, han desaparecido varios documentos relacionados con SCP-001. Sin embargo, mis investigaciones me han proporcionado una gran cantidad de información, y creo que puedo decir con cierta certeza que el registro histórico, tal como se establece en la historia integral de Scranton, permanece prácticamente intacto, aunque con algunas modificaciones que detallaré a continuación. El trabajo de Scranton afirma que la fundación fue fundada en 1824 por la fusión de 13 organizaciones de todo el mundo con un interés particular en prevenir la concientización de actividades anómalas.
Las más destacados fueron la Fundación para la Segura Contención de lo No Natural, el de Bane Haduyi, los sitios unificados del Departamento de Asuntos Inexplicables, el Consejo de 5 Supervisores y el Comité de Ética Paranormal. Scranton continúa diciéndonos que esto se hizo en respuesta a la amenaza planteada por SCP-001, y que la primera fundación tuvo un amplio papel que desempeñar en la contención de esa anomalía. Sin embargo, los documentos que tengo ante mí presentan una imagen bastante diferente. Parece que la fundación no fue fundada en respuesta a SCP-001 en absoluto. De hecho, no puedo encontrar ninguna referencia al actual SCP-001 antes de 1826. Parece haber sido un ataque altamente publicitado de SCP-173 en Nueva York, el cual fue el impulso inicial para la formación de la fundación. La brecha de contención aún no resuelta de SCP-173 en 1854 es, creo, la razón de la alteración del registro. La vergüenza de Scranton. Documento 6. A continuación, se incluye una tabla compilada por el Dr. Montauk. Muestra una serie de votaciones aprobadas por el Consejo O5 correlacionados con incidentes que involucran potencial o directamente a SCP-001. Fecha de la primera votación, 9 de julio de 1844, la descripción de la votación fue que votación para estandarizar oficialmente la documentación en toda la Fundación SCP. Aprobado 13-0. El incidente SCP-001 relacionado fue que una serie de himnos dedicados a SCP-001 escuchados fuera del sitio 001. Fecha de la segunda votación, 1 de febrero de 1857, la descripción de la votación fue que la votación para estandarizar los procedimientos de contención para SCP-001. Aprobado 12-1. El incidente SCP-001 relacionado fue que todos los miembros del Consejo O5 reportaron haber soñado con un hombre no identificado de origen surasiático llorando. Fecha de la tercera votación, 9 de noviembre de 1995, la descripción de la votación fue que la votación sobre la terminación del agente de Beauvoir. Aprobado 6-5. 2 votos en abstenciones. El incidente SCP-001 relacionado fue una gran cantidad de hojas de papel manchadas de sangre con las palabras SCP-001 escritas en sangre sobre cada hoja se manifestaron espontáneamente en los dormitorios de todos los miembros del Consejo O5. Posteriormente se identificó que la sangre pertenecía tanto a la gente de Beauvoir como a una especie desconocida de aves de corral. Fecha de la cuarta votación, 10 de octubre de 1902, la descripción de la votación fue que la votación sobre la implementación del sistema del sitio. Aprobado 10-2. Un voto en abstención. El incidente SCP-001 relacionado fue en un lugar de América del Norte, se produjeron incendios repentinos e inexplicables. Los residentes informaron haber visto dragones hechos de fuego y una corona astada aparecer en el cielo nocturno sobre el área. En 2007 se descubrió que los incendios forestales habían comenzado en la ubicación del futuro sitio 19. Fecha de la quinta votación, 23 de enero de 1922, la descripción de la votación fue que la votación sobre los procedimientos de contención para SCP-2317. Aprobado 4-3. 6 votos en abstenciones. El incidente SCP-001 relacionado fue que aparecieron varias aberturas en la tierra de las inmediaciones del área de contención, 179. Se vio humo rojo saliendo de cada abertura durante 7 minutos, antes de que las aberturas se cerraran abruptamente. Fecha de la sexta votación, 8 de febrero de 2011, la descripción de la votación fue que la votación para unificar los ámbitos de proyecto de SCP-001, SCP-231 y SCP-2317. Aprobado 10-2. Un voto en abstención. El incidente SCP-001 relacionado fue que una serie de himnos dedicados a SCP-001 escuchados fuera del sitio 001, intercalados con el sonido de risa. Fecha de la séptima votación, 31 de marzo de 2018, la descripción de la votación fue que la votación sobre la reclasificación de la clasificación de objeto de SCP-2317. Aprobado 9-4. El incidente SCP-001 relacionado fueron que varias fisuras interdimensionales se abren fuera del área de contención, 179. Estas fisuras alternaban entre abrirse al universo Kappa Erikesh y abrirse a una dimensión desconocida.
Esta dimensión desconocida se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de humo rojo y un número desconocido de voces humanas gritando desde el interior. Documento 7. El siguiente es un extracto de la obra política de 1972, el Manifiesto para el Viejo Orden, escrito por la miembro de los Hijos del Rey Escarlata, Ariadne Cartwright. El trabajo de Cartwright solo se encuentra en copias no publicadas entre círculos y grupos anómalos relacionados con SCP-001. Fragmentos como este fueron recuperados por el Dr. Montauk durante el curso de su investigación. El pecado de la modernidad es vital de entender. No es que glorifiquemos lo premoderno. El sufrimiento era muy real y muy vivido. No debemos caer en la trampa de ver el pasado como una serie de hermosas Arcadias, es el nombre, tanto de una región de la antigua Grecia, como de un país imaginario utilizado en poesía para describir un lugar idílico donde reina la felicidad, la sencillez y la paz, y el cual está habitado por pastores apegados con la naturaleza. Llenas de danzas alrededor de postes de mayo y pastores viviendo en una agradable anarquía. El pasado fue brutal, pero también fue real. Además, no era realmente lo premoderno. Así es como los historiadores lo han caracterizado. Están casados a su teoría de la modernización y no pueden concebir ningún otro modo alternativo de desarrollo que no sea un impulso singular hacia el occidente contemporáneo, con otros modos de vida vistos como atascados en algún lugar imaginario anterior en una línea temporal. Esto es una tontería. La gente del pasado era capaz de ver el mundo como realmente es. Aquellos de nosotros que nos hemos unido a las fuerzas del rey podemos ver esta verdad. Que hay algo muy malo en el mundo en el que vivimos. Nuestros edificios están hechos de concreto calcificado y descascarado, ya que cada día nos desviamos hacia trabajos y vidas creadas únicamente con el propósito de mantener los sistemas de ellos. Pero no hay otra manera de vivir. El socialismo, el anarquismo, el sindicalismo, son poco más que quimeras construidas, los frágiles pensamientos de hombres diminutos que tratan de imponer sus anticuados prejuicios al mundo que los rodea. No, solo hay una forma alternativa de vivir. Derribar la ley de lo concreto es levantar la ley de la sangre. Debemos aprender lo que es morir. Ser esclavizados, brutalmente esclavizados, sin compasión o compunción de nuestros amos. Debemos aprender lo que es ser llevados hacia un solo propósito, conocer y comprender verdaderamente nuestra falta de agencia. Debemos estar en deuda con un mundo de dioses y tinieblas, el desecho tormentoso de una raza de idiotas. Debemos matar la modernidad, la posmodernidad, con todos sus análisis y comentarios burlescos. Solo hay una regla, la regla del caos. Por la humanidad. Por la vida. Por el Rey Escarlata. Fase 3. El clamor. Documento 8. A continuación, se incluye una entrevista entre el Dr. Robert Montauk y B-3172. Fecha: 29 de abril de 2018. Entrevistador: Dr. Robert Montauk. Entrevistados: B-3172. Localización: Sitio 713, Sala de Entrevistas 2. Comienzo del registro. Hola, Dipesh. Hola, Dr. Montauk. Espero que nuestra última reunión. Perdón por mi comportamiento poco profesional. Tú tocaste un tema delicado. Claro. Intentaré abstenerme de hacerlo en el futuro. ¿Empezamos? Esta vez, doctor, tengo una pregunta para usted. ¿De verdad? Supongo que no puede ser peor que la última. Bueno, ¿qué sabes de los orígenes del Rey Escarlata? Hay muchas teorías. Una criatura del abismo, alguna cosa arquetípica, un habitante de Alagada. Es todas. No mentiré. Pero los textos han cambiado, el conocimiento ha cambiado, el pasado mismo ha sido cambiado por lo que vino después. ¿Él ha cambiado el pasado? No, su pasado ha cambiado para él. Pero ahora dime algo. Esto debería ser un toma y daca, después de todo. Eso no es lo que... ¿Por qué aprobó el procedimiento Montauk? Lo siento si te he ofendido. Pensé que había dejado claro que eso no es asunto tuyo. Mira, lo que no entiendo es que no debería haber funcionado.
no de la forma en que lo hace la Fundación. Eso no está bajo discusión. ¿Qué le pasó a Jacob, doctor? ¿Qué le pasó a tu hermano? Esta entrevista... Oh, está bien, está bien. Lo lamento. No estoy tratando de lastimarlo, doctor, de verdad. Solo quiero entender. Es solo no debería haber funcionado. El niño debería haber nacido. Yo estaba enfadado cuando lo redacté. Fue poco profesional. ¿Creíste que nos llevamos a Jacob? Bueno, ¿qué demonios se suponía que debía pensar? Empecé a investigar a su grupo, haciendo descubrimiento tras descubrimiento, y luego él desapar, mira, esto no es relevante. Está bien, está bien. Siento haber preguntado. Pero podemos estar de acuerdo en que no fue una decisión tomada científicamente, que se hizo en un momento de furia, rabia, odio. Yo no, la chica, no era mi intención. Pero usted lo hizo, doctor. Mira, lo siento, no quise sacar a la luz estas viejas heridas para ti. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque solo quiero entender. Y ahora lo entiendo. ¿Cómo? Tú. No sé por dónde empezar. Déjame volver. No creo que su departamento haya tenido mucha actividad en los últimos meses, no después del intento de la mano de abrir las puertas, ¿verdad? Tu procedimiento impide que la niña dé a luz. Los nómadas siguen luchando su guerra sin fin, las lanzas son guardadas bajo llave por los quemalibros, y el devorador bueno. No hay nada que realmente puedan hacer con respecto al devorador ahora, ¿cierto? SCP-2317 no es SCP-001. No era SCP-001. Pero la cosa es que, le han estado diciendo a todo el mundo que lo es. Técnicamente, debes pensar que él lo es, si entiendo bien las jerarquías de la Fundación. Después de todo, solo eres un nivel 4. No lo entiendo. En todas las culturas, en todas las ciudades, tribus y civilizaciones, te has encontrado con la idea del Rey Escarlata. Siempre lo mismo, un emperador de rojo, con una corona ardiente y un etos arraigado en algún arcaico miedo a la sexualidad femenina. Siempre es el mismo, un monstruo que todo lo consume y es terrible, pero tan comprensible. La gran cosa mala en la oscuridad, llena de violación y fuego y un viejo ritual de sangre. ¿Nunca te parece extraño que esto sea lo que hay detrás de los ojos? Te has enfrentado a monstruos mucho más grandes y sutiles, como tú mismo me dijiste. Pero siempre, siempre, siempre hay ese miedo y conocimiento persistente de esta cosa oculta, pero tan simple que está detrás de todo esto. Sabes que me parece extraño. Te lo dije yo mismo. Pero también dejé de intentar darle sentido a nuestro mundo hace mucho tiempo. Lo anómalo no juega con las reglas del hombre. Soy demasiado viejo para empezar a redefinir el universo. Pero lo que no recuerdas, o no sabes, es que este no fue el único pasado. El Rey Escarlata solía ser algo muy diferente. No era un monarca, y no siempre fue rojo. Era el susurro en el viento que mantenía a los campesinos trabajando, temerosos de su justa hambruna. Él era ese conocimiento innato de un mundo de dioses y demonios que contradecía el albedrío humano y existía más allá de nosotros. Era la fría hambre de una hambruna que no tenía rima ni razón, sino la fría apatía de un sobrenatural más allá de nosotros. Y, si se cree lo suficiente, también podría ser el devorador. Es una criatura de verdad. ¿Quieres decir que se transformó de un tipo de deidad a otra? El Rey Escarlata no es una deidad, doctor. El Rey Escarlata es una idea. ¿Qué? Pero es real, físicamente. Hemos visto. No puedo decirte nada más. Todavía no. ¿Averiguaste algo sobre la ley de lo concreto? No. No mucho. Descubrí que parece haber una correlación preocupante entre las actividades de los seguidores del rey y ciertas decisiones tomadas por el Consejo. Ya veo. Pero no había mucho más. El rastro me llevó a algunos documentos perdidos, pero finalmente todo lo que encontré fue un callejón sin salida. Un documento sobre los orígenes de la fundación, y una vieja hija loca despotricando sobre la modernidad. Cartwright, supongo. Eso tiene sentido. Eres una persona enloquecedoramente exasperante, ¿sabes? ¿Por qué no me dices esto bien? Soy tu prisionero. Destruiste el trabajo de mi vida. ¿Por qué debería ayudarte? Porque estás aburrido. Porque crees que nada de esto importa. Y porque te encanta atormentarme. No me encanta, lo sabes. ¿El Rey Escarlata es una idea? ¿Qué diablos significa eso? Ya está cerca, doctor. Cerca de la verdad. Puedo verlo en ti. Lo entenderás.
Y luego me entenderás a mí. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué era miembro de los hijos? Sé que tienes curiosidad. Pareces extrañamente bien adaptado para ser un adorador de Satanás. Tenga cuidado, doctor. La ley del clamor puede quebrarte. Tan crítico como siempre, Spivak. De acuerdo. Hasta la próxima. Adiós, doctor. Fin del registro. Documento 9. El siguiente es un extracto traducido de la obra en bengalí de 1953 Lala Raja. El trabajo se había perdido durante algún tiempo, y fue redescubierto por el Dr. Montauk en el curso de su investigación. Y así como el dominio británico continuó, algo comenzó a venir con ellos, pieza por pieza. Una sombra, al principio. Una cosa roja. Pero no estaba completa. Ni siquiera estaba en pedazos. Era algo que se arrastraba lentamente, pieza por pieza. Se encontró con las sombras de nuestro país, los ratones sangrando en los campos de arroz, y comenzó a tomar forma. No tenía mente. No al principio. No era suficiente con tener una de verdad. Era un conjunto de imágenes. Era una losa de piel de color rojo sangre, tomada del corazón de algún demonio cristiano, basado en antiguos ritos mágicos hindúes. Pero luego fue categorizada, escrita, descrita con una terminología científica precisa. No le gustó eso. Cosas de magia, tecnología, y un imperio que se suponía no debía mezclar todo esto junto, y comenzó a manipular la naturaleza del mundo a medida que Europa se nos acercaba más y más, a medida que aprendíamos a ser civilizados, nuestra religión también empezó a cambiar. Anantanesa no era un dios antiguo y caprichoso en forma de una inmensa serpiente, sino una anguila de tamaño científicamente inusual, conocida por producir amnésicos y causar un efecto cognito peligroso. Un término anticuado para amnésticos en uso en algunos sitios de la Fundación para este momento. Aprendimos que éramos hindúes, que siempre habíamos sido hindúes, y que todas nuestras creencias variadas y mezcladas eran variaciones de un ideal singular, porque los británicos no se sentían lo suficientemente cómodos con otra manera de vivir que no pudiera ser clasificada, explicada, asesinada como una mariposa pegada a un tablero. Pero debajo de esto había una furia. Un grito de autenticidad, de una realidad, aunque nos expresemos cada vez más y más en su lenguaje y en sus categorías, incluso en nuestra lucha contra ellos. Estaba en nuestra literatura, en Tagore y en los otros. Estaba en nuestro ADA, en nuestros trabajos serviles como oficinistas. Una reunión social bengalí, en la que participa un grupo de amigos, por lo general, pero no exclusivamente hombres, que se reúnen para un amplio debate sobre literatura, relaciones sociales u otros aspectos de la vida. A menudo tomaban lugar a lo largo de varias horas. La tensión interminable y luchadora entre lo viejo y lo nuevo, entre la modernidad y la premodernidad. Y en esas fracturas, en ese grito de rabia y furia, en nuestro odio hacia lo viejo y el odio hacia lo nuevo, surgió un híbrido que solo obedecía la ley del clamor. Allí se levantó el YRJ. Porque, ¿qué es sino el grito de una era olvidada? Es el campesino británico que mira el cielo rojo, la cabeza llorosa y rapada de la viuda bengalí, el sacerdote azteca que arranca el corazón de otro. Él es todas esas cosas transformadas, como la modernidad lo hace con todo, en la propia destrucción de la modernidad. Él es la resistencia, la furia, el odio de todo lo que fue por todo lo que ahora es. Los que estábamos llenos de bien y mal y todo lo demás mezclado. La felicidad, la belleza del mundo, las luchas, la angustia y la realidad de todo. Pero ahora lo hemos perdido casi todo por culpa de la máquina, excepto nuestra rabia. Eso es todo lo que queda. Y así viene el rey. El clamor de los destruidos, olvidados y oprimidos. Su único propósito es destruir, violar, mutilar, esclavizar y sonreír esa sonrisa de un rey cuyos enemigos lloran ante él. No puede existir donde no hay modernidad, porque toda su finalidad le es dada por la modernidad. Él es un dios de la sangre, un dios de la columna, de huesos y tendones, para recordar a los habitantes de este mundo que no es bueno. Es cruel y odioso y eso es bueno, eso es correcto. La modernidad es un pecado y él es la corrección, para que podamos volver a vivir como debemos. Fríos, hambrientos, famélicos, y muy asustados. Documento 10. La siguiente nota fue encontrada en la habitación personal del Dr. Montauk.
Se cree que fue escrito poco después de que el Dr. Montauk descubriera el ala raja. SCP-001 es una entidad conceptual creada en los límites de lo moderno y lo premoderno. SCP-001 es una criatura emperador ser físico que se manifiesta en un concepto. SCP-001 se originó en la antigua Turkmenistán. Se cree que fue originalmente una deidad escita la cual. SCP-001 es un fenómeno científico. Será clasificado. Será contenido descrito. Será entendido como una entidad anómala, como cualquier otra. Soy Robert Montauk, investigador de nivel 4, líder de proyecto en SCP-001. Soy un investigador. Impongo mi voluntad sólida y mecánica. Yo tengo el control. Poseo albedrío. Poseo albedrío. Documento 11. El 22 de mayo de 2018, una gran grieta apareció en la pared de la cámara de contención de Bri, 3172. La grieta parecía abrirse en otra dimensión. Se podía ver una gran cantidad de humo rojo saliendo de ella, mientras que un número desconocido de voces humanas podían oírse gritar desde ella. El personal de la fundación no pudo entrar a la cámara de contención de Bri, 3172. Bri, 3172 les informó que solo permitiría la entrada del Dr. Montauk a su cámara, y que no se comunicaría con nadie más. Después de una discusión, al Dr. Montauk se le permitió entrar a la cámara de contención para entrevistar al Bri, 3172. Un registro puede ser encontrado abajo. Fecha: 22 de mayo de 2018. Entrevistador: Dr. Robert Montauk. Entrevistado: Bri, 3172. Localización: sitio 713, cámara de contención humanoide 77. Comienzo del registro. El Dr. Montauk entra en la cámara y se acerca al Bri, 3172. Bri, 3172 está parado frente a una grieta dentada en la pared lejana. Luz roja y humo pueden ser vistos emergiendo de esta grieta. Hola, Dipesh. Hola, doctor. Siempre formal, incluso hasta el final, ¿no? ¿Puedo preguntarte qué es esto? Una súplica de atención, principalmente. Quería volver a verte, y mis peticiones fueron denegadas. Han pasado semanas, doctor. Yo no tenía nada que preguntarte. Me lo imaginaba. Has deducido la verdad, ¿no es así? Tal vez. Sí. Eso acaba de... Crece y se encoge dependiendo de la situación. Diferentes acciones tienen diferentes significados y, por lo tanto, diferentes efectos. Todo depende del contexto. Los otros hijos nunca entendieron eso, pero bueno, nunca entendieron nada, en realidad. Pensaron que todos adorábamos al diablo, dirigidos por la violación. Solo yo entendí el punto. Me llevó un tiempo entenderlo. No pensé que lo harías. Solo dime, ¿importaba el procedimiento? ¿Lo que hacemos es relevante? Para prevenir el nacimiento, tenía que ser algo horrible, algo malvado expresado en dolor, rabia y furia. Por eso funcionó. Nunca fue un intento sincero de formular un procedimiento científico por su parte, se trataba simplemente de odio puro, sin adulterar, envuelto en un barniz de objetividad. Pensaste que el rey se había llevado a tu hermano, así que decidiste herir al rey. No lo hiciste, por supuesto, y lo que le haces cada día a esa pobre chica es poco más que mera crueldad, pero crueldad efectiva. Los detalles no son importantes, pero la intención es importante para todo. Yo debería detenerlo. Yo no. ¿Y luego qué? La fundación no lo conseguirá. Nunca entenderán la ley del clamor. Si les explico. No pueden imaginárselo. Está más allá de su concepción de la realidad. Pero puede que sí. Entonces, dígame, doctor, ¿sabe por qué existe el Rey Escarlata? Porque la modernidad y el temor. No, porque la Fundación SCP existe. La modernidad ayudó a darle forma, definió los contornos de su rabia, pero fue cuando la modernidad comenzó a interferir en su reino que se cristalizó. La modernidad en forma de ustedes. Ustedes vinieron primero. Vinieron a la existencia para encerrar, clasificar, precisar todo lo que no encajaba en tu filosofía de racionalidad ilustradora. Todo tenía que ser entendido, contextualizado, transformado de hada y divinidad en simples y comprensibles pedazos de lógica y materia.
Es aborrecible. Y nunca podría continuar para siempre. Algo tenía que cambiar. Algo tenía que levantar resistencia. Fuimos los primeros. Verdaderamente. Sé que Belvoir tuvo. ¿Fue todo esto realmente culpa nuestra? Eso depende. ¿Es tu culpa si no sabes que lo estás haciendo? No lo sé. Ni yo tampoco. Las ceremonias. Todas ellas sostuvieron ese contraste. El rey no puede existir sin esa tensión. Necesitábamos esos símbolos de la modernidad, esas imágenes grisáceas, para hacer la grieta en primer lugar. Era el plan perfecto. Pero fallaste. Sí. La fundación se formó en la década de 1820. Se formó para proteger al mundo de la oscuridad, por una colección de hombres y mujeres valientes. Para asegurar, contener, proteger. Ese es nuestro propósito. Hay una virtud en la normalidad que no creo que puedas ver. El mundo puede ser entendido. Verdad, razón, racionalidad. La ilustración. Estos son nuestros cimientos, estos son los que nos han permitido ver lo que es objetivo. ¿Realmente crees eso? Tengo que. Eres un científico. Debes saber que no existe tal cosa como un hallazgo objetivamente verdadero en cualquier ciencia. Siempre hay espacio para la duda, siempre hay espacio para el error. Pero eso es solo humanidad. Podemos tener mentes imperfectas, incapaces de una interpretación completa, pero lo que observamos es sólido y real. Debajo de todo, el cimiento. El cimiento está definido por el número 7. 7 cadenas, 7 novias, 7 sellos, 7, 7, 7, 7. Toda mi vida ha sido definida por ese número. Me tortura. Un sinfín de formas heptagonales bailando detrás de mis ojos. No se nos permite vivir. No se nos permite ser personas. Es el lujo de la modernidad, a pesar de su frialdad y sus heridas chirriantes, poder ser una persona plena. 7, 7, 7. 7 niñas se las llevaron los asaltantes en el frío, mientras el demonio del viento clamaba y clamaba. Así que el rey Escarlata tuvo que tener 7 novias. La modernidad no siempre es fría. Es menos brutal que la esclavitud. ¿Pero para qué es? ¿Ese es el único propósito? ¿Una mera ausencia de brutalidad? ¿Qué sentido tiene tener paz y bondad por su propio bien, para que puedas sonreír durante unas décadas antes de caer muerto en una tumba vacía? Autoafirmación para un yo finito. No lo comprendo. Nunca lo hice. Crecí intentándolo. Quería ser como ellos, como tú, pero el sistema me miraba con desprecio. Tal vez no sea frialdad, doctor. La frialdad parece demasiado objetiva. No puede ser eso, porque no hay objetividad. Solo están los gritos, la locura y la necesidad de un propósito. ¿Realmente pensaste que nada es verdad? Hay verdad, pero nunca es definitiva. No hay una realidad última, doctor. No hay totalidad. No hay una manera concreta de gobernar el mundo. Eso es lo que hacemos con él. Las cosas de arcilla que unimos y hacernos crudamente en arcilla. Toda esta introspección. ¿Quién está ahí con él? ¿Quién sabe? Sus 7 novias, sus leales nómadas, sus antiguos sirvientes, más creaciones de la brecha entre las realidades. No sé nada más. Al final, todo se viene abajo. Todo lo que veo es el fuego. No veo el mundo, ni dioses, ni reyes. No veo nada más que las llamas. ¿Qué más hay? ¿Esta cosa? La materia y lo físico, todo banal, todo falso. Solo veo la sonrisa de mi rey, forjada en materia ardiente y frágil. Y es una visión que duele. Duele, tanto, detrás de los ojos. Se quema y se consume y nunca se termina. Entonces, ¿por qué no dejas de adorarlo? Yo era una cosa delicada. Nací en el frío y la oscuridad. Intenté escribir, cuando era muy joven. Probé muchas cosas, trueques, morir de hambre, sobrevivir en los mercados de Calcuta. Como muchos de nosotros, luchando por vivir mientras ustedes los occidentales engordaban con nuestra riqueza olvidada. Me volví loco. No había ningún significado, ningún propósito, en un país nacido para ser destrozado. Intenté con los dioses, pero se callaron. Intenté con la razón y el ateísmo, pero eran igual de vacíos e irreales. Porque siempre lo iban a hacer. ¿Por qué? No digas eso. Tienes que escucharlo. Yo no quiero. No, escucha, Robert, solo escucha. Ahora sabes lo que es el Rey Escarlata. Es una creación de anomalías remolinante,
de tantos momentos diferentes, en todo el mundo. Es el recuerdo de un mundo perdido, el mundo premoderno, manifestado en una forma de odio a la modernidad, a lo nuevo, al humanismo y a la frialdad sonriente que marca nuestro día a día, forjada a partir de un equilibrio perfecto de anomalías irreconciliables y nuestras mentes corrompidas. Él es una entidad creada por esta tensión abrumadora e inevitable, del clamor del viejo mundo cuando nos enfrentamos a uno nuevo, frío, gris y sin propósito. Él es la venganza de nuestro pasado caído. Él es la idea de lo antiguo en un mundo que lo descarta y lo fetichiza. Es la tensión entre lo moderno y lo premoderno manifestada. Sí, Él es la línea de ruptura entre dos mundos irreconciliables. Y solo puede, al final, destruirlos a todos. Y eso es lo correcto. ¿Qué hacemos ahora? Dispárame, dejas que se lleven mi cadáver, vuelves a tu vida. No durará mucho ahora. La venida del rey es inevitable. Puede que intentes hacer algo para detenerlo, pero no funcionará. La fundación tiene demasiado en juego, demasiado en la preservación de su ethos. Ellos cubrirán el mundo de gris concreto y el rey se levantará de las cenizas, y los hijos no tendrán que mover ni un dedo. No puedo creerlo. Cree lo que quieras. Vamos, doctor, creo que es hora. Solo dime una cosa más. ¿Fuiste tú quien se llevó a Jacob? No teníamos ni idea de quién era. Fin del registro. El Dr. Montauk elimina al D-3172. La grieta desaparece. Documento 12. Lo siguiente es un registro de la votación del Consejo O5, número 4985. Votación del Consejo, número 4985. Votación para aprobar las sugerencias hechas por el Dr. Robert Montauk sobre los procedimientos operativos de la Fundación para mejorar la contención de SCP-001. Propuesto por O5-13 el 30 de mayo de 2018. Votos a favor: O5, 2, 6, 7, 10 y 13. Votos en contra: O5, 1, 3, 8, 9, 11 y 12. Votos en abstención: O5, 4 y 5. Votación denegada. Declaración de O5, 1. Las investigaciones del Dr. Montauk han sido muy esclarecedoras. Ciertamente han planteado serias preocupaciones sobre cómo ha estado operando la Fundación en los últimos años. Pero creemos que sus sugerencias van demasiado lejos. El ethos de la Fundación es comprensión. Las nociones posmodernas de la falibilidad de las verdades objetivas universales están muy bien en los círculos académicos, pero la Fundación siempre se ha preocupado ante todo por los aspectos prácticos, basando sus análisis en las ciencias exactas y en verdades incuestionables. Cambiar nuestras intenciones y modus operandi es, francamente, una propuesta absurda. Nuestro deber es, y siempre ha sido, morir en la oscuridad para proteger a los que están en la luz. Si empezamos a abandonar o a redefinir la noción de lo que son la luz y la oscuridad, corremos el riesgo de caer en la tiranía, la incoherencia y la pérdida total de nuestra misión. Esto no debe ocurrir. No podemos hacer redefiniciones arrogantes de lo que es la esencia misma de la Fundación. Agradecemos al Dr. Montauk por su trabajo, y por consiguiente actualizaremos la clasificación de SCP-001 aseguro como resultado de ello. La contención de SCP-001 ya no es tan difícil como antes, a pesar de su potencial peligro. Si la información de Montauk es correcta, entonces nos parece claro que la Fundación debería simplemente tomar una actitud más laissez-faire hacia la contención de SCP-001. Esperamos una relación de contención más productiva con nuestra anomalía más antigua de aquí en adelante. AAC-62 SSDEN. Archivo no encontrado. Observé, escondido, cómo llegaron sus bulldozers. Tierras de primera desperdiciadas en árboles, dijeron. Los desgarraron, cortaron sus raíces, se los llevaron para convertirlos en mesas, sillas u otras monotonías. Luego, durante semanas y meses, los aplastaron. Vertieron hormigón en el resto. Fueron raspados y moldeados, cortados en pequeños cuadrados bien cuidados, dispuestos de manera precisa y ordenada. Se levantaron muros, grandes muros de hormigón. Ventanas, sus medidas son reguladas con precisión. Una serie de ladrillos estandarizados para otras partes.
Equipos y obreros de la construcción y todo el resto, trabajando de forma eficiente y precisa durante mucho tiempo, rellenando los detalles, el mobiliario y los papeles tapiz abstractos precisos y todo lo demás que entra en la realización de una instalación. Finalmente, estaba terminado. Un solo árbol nuevo había sido plantado en el centro del jardín central. No por una sensación de capricho o deleite, sino para dar a los que estaban dentro un poco de sentido de la naturaleza, de la realidad en el centro del gris. Para mantenerlos cuerdos, nada más. Una asignación por mandato precisamente para la mejora de la salud mental humana, hasta que puedan encontrar una forma de eliminarla por completo. Miré, y pensé en todo lo que ellos, que nosotros, habíamos hecho. Pensé en el mundo que querían. Pensé en su falta de carácter. Sabía lo que era el bien y lo que era el mal, y no vi nada de eso en ninguno de ellos. Pensé en los hombres huecos, hechos de paja, enyesados con pasta gruesa y vendidos en centenas, miles de maneras idénticas en 1000 tiendas idénticas. Pensé en lo que habíamos perdido. Y clamé. Por la noche, el día antes de la gran inauguración del sitio, desenterré las semillas del árbol y las reemplacé con una semilla de mi propia invención. Y en el sitio 231 habrá sangre, huesos y tendones. Un árbol que corre, caza y se alimenta. Goteará fuego extraño, y ese fuego arderá y se calentará en igual medida. Y lo mirarán y desearán haber escuchado mientras tuvieron la oportunidad. Sé que este camino está mal. Pero al menos es un camino. Con pensamientos y oraciones, Robert Montauk, hijo del Rey Escarlata. Procedimientos especiales de contención. Tras las recientes investigaciones del Dr. Robert Montauk, en la actualidad no es necesario tomar medidas para contener a SCP-001. Está funcionalmente autocontenido, y cualquier intromisión de la Fundación puede perjudicar o alterar su contención de forma irreversible. Ningún miembro del personal de la Fundación se ocupará de nuevos asuntos relacionados con SCP-001, con la excepción de anomalías relacionadas que ya se encuentren bajo la contención de la Fundación. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.